es fundamental para el Ecuador que la independencia de las funciones se respete y se mantenga, y que no se produzcan presiones de carácter político, sobre todo sobre la judicatura. Los magistrados deben actuar en derecho y tienen que tener la protección y el respaldo de todos los actores para que ellos puedan ejecutar su trabajo con profesionalismo, independencia y basándose estrictamente en el criterio de la ley. Pero ¿cómo fomentar ese espacio, ministra, desde el gobierno? Porque suena un tanto utópico, sobre todo después de todos los antecedentes. Esto implica un cambio en la línea de la política y necesita un cambio de todos los actores políticos respecto a las consideraciones de lo que es la institucionalidad democrática. De manera que cuando yo digo que estoy aquí para defender la democracia, la institucionalidad democrática y los derechos y las libertades de las personas, estoy diciendo específicamente que es indispensable que retomemos los caminos en los que la política debe desarrollarse dentro de los canales constitucionales, respetando los derechos y las atribuciones específicas de cada una de las funciones del Estado. De lo contrario, el Ecuador no va a lograr recomponer el tejido democrático y superar la etapa de la dictadura del gobierno correísta. Ahora, en esos intentos de intromisión con la justicia, ¿no es eso lo que se está cocinando ahora mismo en la Asamblea? ¿Cómo se están moviendo las fichas para intentar controlar la función judicial? Fue público que estuvieron a punto de cerrarse en la Asamblea alianzas políticas a cambio de ayudar a que se investigue o apoyar a que se resuelvan temas que solo le compete a la justicia. ¿Cómo va a entrar a conseguir usted, el gobierno, votos de apoyo para sus proyectos de ley en la Asamblea cuando saben que eso también está en juego allí? Por principio, este gobierno es un gobierno que respeta el Estado constitucional y la división de las funciones. Está demostrado desde que el presidente Lasso asumió la presidencia de la República que esa es la línea de este gobierno y no se va a apartar de esa línea. De manera que si este gobierno tiene que llegar a acuerdos, tiene que dialogar y tiene que conseguir consensos, lo hará de manera transparente y de cara a la opinión. De manera que todo el mundo sepa qué es lo que se acuerda, de qué manera se acuerda y cuáles son los objetivos fundamentales de interés nacional que están en ese acuerdo. De ninguna manera va a apoyar ni respaldar, sino todo lo contrario, la intención de cualquier actor político de ingerir, de intervenir en una función del Estado diferente. Muchísimo más si se trata de la justicia. No va a tolerar ese tipo de conducta, hará todo lo posible por defender la independencia de la función judicial. Pero también es indispensable que desde la Corte Nacional de Justicia, desde el Consejo Nacional de la Judicatura y desde cada una de las magistraturas que integran la función judicial, de la misma manera que de todos los otros actores que son parte de esos procesos judiciales, mantengan esa misma línea de conducta ética y que trabajen exclusivamente sobre la base de la ley. Ahora, en lo político no la tienen fácil, ministra, por lograr esas mayorías o esa gobernabilidad. Tienen un frente que a la larga va a intentar caminar solo o por lo menos lejos del gobierno. Está Pachacutic. Por más diálogos hay puntos donde difícilmente van a tener consensos. ¿O eso es lo que van a intentar lograr consensuando allí los temas que se van a incluir o que van a ir a una consulta popular? Todos los actores políticos representados en la Asamblea Nacional son importantes interlocutores del Gobierno Nacional. Y en esa medida el diálogo que llevaré adelante se hará con todos los integrantes de la Asamblea Nacional, porque ellos representan la voluntad del pueblo. Evidentemente hay diferencias políticas, hay diferencias doctrinarias, hay diferentes puntos de vista sobre los temas. Eso es parte del quehacer humano. Pero el objetivo fundamental, dada la difícil situación que enfrenta el Ecuador en todos los ámbitos, incluyéndose el tema de la pandemia, es fundamental que todos los actores políticos del gobierno y de la oposición
lleguemos a un entendimiento y a un acuerdo sobre los temas esenciales que necesita el Ecuador que resolvamos, que son de interés del pueblo ecuatoriano. Y es alrededor de esos temas fundamentales del pueblo ecuatoriano que este gobierno va a tener un diálogo, a llevarlo adelante y a buscar los acuerdos indispensables para que el Ecuador pueda resolver los difíciles problemas que tiene enfrente. Ahora, lo que pasa es que en esos acuerdos esenciales, ministra, es justamente donde se ven y son evidentes las diferencias en la práctica, por más buenas intenciones. De hecho, ya lo escuchábamos al asambleísta Pereira, por ejemplo, de Pachacutic, decir que cree que la consulta popular que están promoviendo, que van a promover más bien, es una trampa, recordemos. Bueno, en mi parecer, es una trampa para tener en ese Senado la cooptación de todas las autoridades, de todas las instituciones del país. Eso no podemos permitírselo tampoco a nadie. Que a través de la consulta lo que quieren es tomarse otras funciones, la Contraloría, la Judicatura, etcétera, como es costumbre, decía él, de otros gobiernos de turno. Al contrario, Steffi, lo que este gobierno pretende es terminar con esa forma de conseguir cooptar el resto de las funciones del Estado y los organismos de control. Esa fue la práctica que desarrolló el gobierno de Rafael Correa. Este no es el gobierno de Rafael Correa, este es el gobierno de Guillermo Lasso. Este es un gobierno democrático con profundos sentimientos de respeto a las libertades, a los derechos y a la división de las funciones del Estado. De manera que, en este caso, lo que planteará la reforma es fundamentalmente el liquidar los mecanismos que inclusive mediante el diseño constitucional crearon las instituciones necesarias y las regulaciones para cooptar todos los poderes del Estado. Y es indispensable eliminarlos, porque de lo contrario no se recuperará totalmente la democracia en el Ecuador. Y eso es lo que el pueblo ecuatoriano espera. El pueblo ecuatoriano demanda que se vuelva a un sistema y a un régimen realmente democrático, a un Estado de Derecho, que respete los derechos y las garantías necesarias para que todos los ecuatorianos podamos vivir en paz, que respete las libertades de todos. Y en ese objetivo, el gobierno convocará a todos los ecuatorianos. Y si no es posible que lleguemos mediante el diálogo a un consenso con los representantes en la Asamblea Nacional, entonces recurriremos al soberano para que él dirima este conflicto. La inseguridad, que estará también entre sus responsabilidades, que es otra demanda ciudadana, hoy está atravesando un periodo en línea roja. Se agrava la situación de las cárceles, la violencia con la que ya se están dando y estamos reportando crímenes a diario en el país, la influencia que estamos viendo de bandas de narcotraficantes, de cárteles que trabajan también desde la cárcel y han hecho del crimen organizado un acto impune y requiere acciones inmediatas. Hay un plan que les ha pedido el presidente. ¿Cómo lo están aterrizando ya en un corto plazo? ¿Con qué acciones concretas que ya se estén barajando? Lo que tenemos que tener en cuenta en el tema de la inseguridad es que no estamos manejando una inseguridad como se manejó en el pasado, en donde el tipo de delincuencia era una delincuencia simple, en el que se enfrentaban delitos específicos. Por ejemplo, el hurto, el robo, un homicidio simple. Esa era la forma que tenía la delincuencia en el Ecuador hasta hace pocos años. Pero desde hace un tiempo atrás, lo que está enfrentando el pueblo ecuatoriano en términos de inseguridad es una criminalidad compleja. Es un tipo de delincuencia muchísimo más organizada y con efectos a través de diferentes tipos de delitos. Y tiene que ser enfrentada, por lo tanto, con un plan diferente a cómo hemos venido funcionando con antelación. Desde el día siguiente en el que yo me hice cargo de este Ministerio de Gobierno, con la ayuda de la Policía Nacional,
y de expertos en materia de seguridad. Estamos trabajando un plan integral de seguridad. Y este plan se va a desarrollar a través de planes operativos y de acciones específicas. Todavía en este momento yo tengo solamente 72 horas al frente del ministerio. No puedo indicarle claramente cuáles son las acciones adicionales que se van a desarrollar. Sí puedo decirle que el fin de semana en la ciudad de Guayaquil se dará las indicaciones a la ciudadanía sobre la nueva forma y que reviste el plan de seguridad ciudadana y las acciones que se van a desarrollar de inmediato en la ciudad de Guayaquil, que está profundamente afectada por una inseguridad inmensa producida por diferentes se anunciarían entonces durante el fin de semana. Usted ha confirmado, ministra, que hay un dramático incremento de muertes en los últimos 3 años y que está ubicada sobre todo en las ciudades que tienen un puerto. Hay un fenómeno de criminalidad que se tiene que abordar con soluciones distintas. Ahora, en otros temas que tienen que ver mucho que ver con ello, dadas las relaciones con Estados Unidos, la cooperación en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico, ¿qué otras acciones quisieran como gobierno que se puedan concretar en un corto plazo? Creo que la parte fundamental en el tema del narcotráfico es que debemos enfocarlo desde las dos vertientes en las que este problema se presenta. La primera es a la que mayor atención se le ha dado en el último tiempo. Es decir, cómo controlar un tráfico que maneja un mercado de carácter internacional. Y por eso se ha puesto un énfasis en las rutas que atraviesan el Ecuador para la exportación de la droga hacia los mercados de Estados Unidos y de Europa. Pero hay otro mercado muy grande. Y este mercado es un mercado que proviene desde otras partes del continente, desde la cuenca amazónica, que atraviesa diferentes sectores de todos los países que se encuentran en esa cuenca, incluyendo el Ecuador, y que influyen en un mercado interno. Hay un alto consumo de droga dentro del Ecuador y debemos ser conscientes de que esa situación existe. Y esta parte amerita un tratamiento específico, acciones específicas que permitan que dentro de una política de carácter general, sin descuidar para nada aquel ámbito del mercado externo en el cual hemos estado trabajando con mucho éxito, sobre todo de parte de las acciones de la Policía Nacional, se traslade con igual eficiencia hacia el control de esta otra área. Alexandra, y por último, es indispensable, perdóname un segundo, es indispensable enfrentar el tema del consumo. Si es que no hay consumo, no hay tráfico. Y cuando existe consumo, y sobre todo una alta tasa de consumo en los jóvenes, la sociedad en su conjunto tiene un grave problema que debe enfrentar, y no con medidas represivas, sino de otra índole, para tratar de lograr que las personas que han caído en esa dependencia logren superarla con la ayuda de todos. Es la posición de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, acompañándonos hoy en Contacto Directo, como siempre. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Cuando regresemos con ustedes, los cuestionamientos al reglamento